La marca de Cristo. 550312. Predicado el sábado 12 de marzo de 1955 en el Great Western Exhibit Center de Los Ángeles, California, 1:13. Buenas noches, amigos. ¡Qué puntualidad! Esta noche me equivoqué de camino. Rodeé el edificio, di la vuelta y me costó muchísimo volver. Y justo al entrar, los oí cantar Solo cree. Pensé, ¡ay, Dios mío! Así que tuvimos un pequeño concurso esta noche. Anoche tuve que esperar muchísimo, y dije, hermano Moore, si tengo que esperar media hora otra vez esta noche, predicará el lunes por la noche, el martes por la noche y el miércoles por la noche de la semana que viene. Dije, llegaré justo a tiempo. Por eso llegó a tiempo. Ja, ja, ja. Sí, señor. El hermano Moore dice, le haremos predicar 3 días más por eso. Ja, ja, ja. Bueno, llegué a tiempo. Usted acaba de levantarse, ¿no? El hombre tuvo que ponerme este gancho alrededor del cuello, o lo que fuera, para poder hablar desde aquí. Supongo que tengo que correr un poco y alejarme del micrófono. ¿Todos se sienten bien? Oh, está bien. Está muy bien. Bueno, esperamos poder, que el Señor nos bendiga y ahora nos pongamos manos a la obra, y nos pongamos a comer la miel de Dios, su palabra. Una de las escenas más bonitas que he visto. No sé si alguna vez te lo conté. Me gusta pescar, y estaba en el norte de New Hampshire, la cuna de la trucha de arroyo. Había llevado una mochila a la espalda durante unos 3 días, allá en el desierto. Estaba pescando en lo alto de las montañas, donde los pescadores novatos no llegaban, ya sabes, hace mucho tiempo. Y tenía una pequeña tienda de campaña allí una mañana. Y me levanté temprano y bajé por los arbustos, con un hacha pequeña, estaba cortando algunos arbustos para poder pescar bien la mosca, atrapando estas truchas de arroyo. Y entonces amaneció sobre las 8 y regresó, el sol había salido bien. Y cuando regresé a mi campamento, estaba tirado en el suelo. Había una osa vieja y 2 oseznos que se habían metido allí, y lo destrozaron por completo. Estaba esparcido por todas partes. Tenía una pistola vieja, oxidada y destartalada por ahí, pero, el oso no se trata de lo que come, sino de lo que destruye. Simplemente derriba un tubo de estufa y salta sobre él solo para oírlo sonar, ¿sabes? Y es un tipo muy malo. Y cuando llegué, la vieja osa me olió enseguida y se fue. Les arrulló a los cachorros. Uno de ellos se escapó con ella. Y ella siguió, pero el otro se quedó allí sentado, de espaldas a mí. Bueno, me pregunté, ¿qué le pasa a ese pequeño? No se va. Y ella se quedó allí en el desierto, en la ladera de una colina, arrullando. Me pregunté, haciendo que ese cachorro viniera. Y él no venía, ¿sabes? Simplemente se quedó allí sentado con la cabeza gacha. Y pensé, bueno, me pregunto qué le pasa al pequeño. Así que seguí acercándome un poco más, y no quería acercarme demasiado, porque podría arañarte. La observaba, y ella seguía arrullando, levantándose y arrullando. Y no quería tener que matar a la osa vieja y dejar a los 2 huérfanos en el bosque. Así que seguí observándola. Hay un árbol bastante cerca, pero ella trepa mejor que yo, pero sabía que tenía que hacer algo, y me preguntaba qué estaría haciendo este pequeñín. Y cuando me hice a un lado, para poder mirarlo de reojo, ¿a cuántos les gustan los panqueques con melaza? Ah, te digo, es que, no soy muy bueno haciéndolos, pero me encantan. Así que tenía un cubo de miel. ¿Sabes? Eso mantiene a los bautistas en orden. Miel, ya sabes, porque, así que tenía un cubo de miel allí, y normalmente uso un cubo grande, porque no creo en rociar. Realmente los bautizo. Se la echo bien y abundantemente. Así que vierto esa miel en esos panqueques, ya sabes. Este pequeño se había metido allí, y de todos modos les encantan las cosas dulces. Y quitó la tapa del cubo. Estaba sentado allí, y la tenía levantada así, ya sabes. Metió la patita, y cogió esta miel, y luego la lamió así. Era miel desde la coronilla hasta la planta de los pies. Simplemente, intentó mirarme, y sus ojitos se quedaron pegados, ¿sabes? Y trataba de abrirlos, mirándome así. Pensé, vaya. Me miró directamente, igual de despreocupado, como para decir, bueno, ¿quieres un bocado? Así que metió la pata y siguió mojando. Y pensé, bueno, si esto no es como celebrar un jubileo pentecostal a la antigua, nunca he visto uno. Así es. Miel por todas partes, por toda la cabeza, por todos lados, estás cubierto de miel. Así es. La mano está en el tarro de miel. Esa golosina.
Lo curioso es que cuando por fin bajó el cubo, después de que estuviera empapado, bueno, el pequeño fue donde la madre y los demás, y lo lamieron para quitarle la miel. Solo espero que tengamos tanta miel que todos quieran lamerla, ¿no? Intenta disfrutar de algunas de las bendiciones del Señor. 6. Nos encantan las reuniones alegres a la antigua, ¿no les parece? Donde simplemente, pero hay que enderezarse bien para poder disfrutarlo. Hay que encaminarse bien. Anoche hablamos sobre la marca del anticristo, y esta noche, sobre la marca de Cristo, el sello del anticristo o el sello de Cristo. Y ahora, confiando en que todos se sientan bien. Y recuerden los servicios de mañana por la mañana. Vayan a alguna iglesia, si están de visita. Hay varios avivamientos en marcha en diferentes partes del país. Así que esperamos que encuentren su lugar en una buena iglesia del Evangelio completo, una buena iglesia espiritual, y asistan a la iglesia por la mañana. Y luego, mañana por la tarde tendremos nuestros servicios cuando no haya otros servicios. Me parece muy amable de parte de los empresarios cristianos, ¿no les parece, ministros y laicos? Aprecio eso en ellos. No interferir con el servicio religioso habitual. Así que esperamos que todos asistan mañana por la tarde. Y mañana por la tarde también hay servicio de sanidad. Vamos a orar por los enfermos. Si Dios quiere, mañana por la tarde se repartirán tarjetas de oración, sobre la 1:30, supongo. 1 o 1:30. Así que no interferirá con el resto de los ejercicios de la tarde. Luego entraré y quiero hablar mañana por la tarde unos momentos, si Dios quiere, y luego formaremos la fila de oración para orar por los enfermos. 8. Ahora, antes de abrir esta maravillosa palabra del Dios viviente, creo que toda religión verdadera se funda en esto. Y si la religión no habla de esto, entonces no es correcta. Aquí arriba está el único fundamento de Dios. La única verdad que podemos, si algo es contrario a esta palabra, no es la verdad. En la Biblia antigua tenían 3 maneras de conocer un mensaje. Primero era por la ley. Luego, por profetas o un soñador. Y cuando soñaban un sueño o profetizaban, y en el pecho de Aarón estaba el pectoral, era lo que llaman el Urim Tumim. Los maestros quizás lo entiendan. Sé que ustedes sí. Y luego, si un profeta profetizaba y las luces no destellaban en ese Urim Tumim, estaba mal. Si un soñador contaba un sueño y no destellaba en ese Urim Tumim, estaba mal. Y ahora, el diablo tomó un patrón de eso e hizo una de esas bolas de cristal. Pero Dios aún tiene su Urim y Tumim, y esto es todo. Así es. Si algún predicador predica, o algún profeta profetiza, o algún soñador tiene un sueño contrario a esto, entonces está mal. Así es. Debe provenir de la palabra. Soy un gran creyente en la palabra. Eso es lo que nos mantiene en el camino correcto. Regresen a la palabra de Dios. 9. Ahora, podemos abrir las páginas así, pero solo hay uno que puede abrir el libro, y ese es el que vino y lo tomó de la mano derecha de aquel que estaba sentado en un trono, un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, nadie menos que nuestro Señor Jesucristo, el autor de la palabra. Inclinamos nuestros rostros un momento para hablar con Él. Padre Celestial, estamos agradecidos por este feliz grupo de personas que se han reunido aquí esta noche para disfrutar de la palabra. Y hemos venido con un solo propósito. Tener comunión en torno a la palabra de Dios, tener cosas en común, sabiendo que somos ciudadanos del mismo reino, el reino del Señor, el gran Rey de Reyes. Y hemos venido esta noche para tener comunión en torno a la palabra. Que el Espíritu Santo venga y tome la palabra directamente del libro, y la dé a la audiencia, al predicador, tal como la necesitamos, Padre, dividiendo bien la verdad, para que cada persona pueda irse de aquí esta noche sintiendo que ha sido un placer estar aquí. Concédelo, Señor, por su presencia. 10. Salva a los perdidos esta noche, amado Dios. Estoy muy agradecido de anoche al ver a esos pecadores bajar por el pasillo llorando, con los ojos enrojecidos, sentados aquí, alrededor del púlpito. Jóvenes, jovencitas, ancianos, personas de mediana edad, niños pequeños, acercándose al trono para dar gracias por la salvación que les diste. Anoche hablaste maravillosamente a sus corazones. Muchos de los que ya eran creyentes vienen a ser llenos del Espíritu. Seguro, Padre, que lo concedes a todos los que vienen. Y ahora, Señor, oramos para que sanes a los enfermos esta noche, viendo que los enfermos ya comienzan a reunirse. Donde se predica el Evangelio, tiene que haber señales y prodigios que lo acompañen. Y vemos a los enfermos reunirse ya. Oramos para que sanes a cada uno de ellos. Ni siquiera tendrán que regresar mañana, de la manera que se debe orar por su sanidad, que simplemente regresen sanos y salvos, para disfrutar de las bendiciones de Dios.
que cada persona se entregue ahora al Espíritu. Y, Padre, toma a tu siervo inútil, y que pueda entregarme al Espíritu Santo esta noche para la predicación de la palabra. Ábrenosla, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 11 Noche, al hablar sobre la marca de la bestia, o el sello de la bestia, como lo llamaríamos, porque se llama el sello de Dios. Y descubrimos que el sello de la bestia representa una obra terminada. Todo lo que está terminado, queda sellado. El vagón, cuando está perfectamente cargado, el inspector tiene que pasar primero. Al cargar la madera, o lo que sea, el inspector pasa y lo revisa por completo. Y si el vagón se ha desviado por la vía secundaria para ser cargado, el inspector lo sacude todo para ver si está bien y sólido. Y luego, tras comprobar que todo está sólido, cierra la puerta y la sella. Y queda sellado para su destino. Así es como nos hace el Espíritu Santo. Viene y sacude algunas cosas que están sueltas en la iglesia, sueltas en el individuo. Con solo una vida un poco imprudente, las cosas que no debemos hacer y los pequeños errores que tenemos, Dios viene y los sacude. Primero, para ver si estás firme en la palabra, para ver si eres elegible como hijo o siervo de Dios para seguir adelante. Después de que Él descubre que todo está firme, entonces la puerta se cierra y estás sellado. 12 Cuando el diablo finalmente haya persuadido a todos a descreer del Evangelio, y finalmente, un día después de que Dios le haya presentado el conocimiento de la verdad, y Él le haya dado la espalda por última vez, diciendo, no, me quedaré con lo mío, entonces el diablo lo lleva a la puerta, le perfora la oreja, como en el Antiguo Testamento, o sella su entendimiento, para que nunca más tenga fe en el Evangelio, sellado, y servirá al diablo para siempre. No habrá más esperanza para él. Perdido, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia, y ahora, la tragedia de estas dos cosas es que el sello del enemigo es un sello religioso. Correcto. Muy religioso. Quiero leer algo de las Escrituras justo antes de continuar, en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 3 y 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder, como el poder de los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran la hierba verde, ni el árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y luego vemos que en muchos lugares, ustedes, lectores, comprendan, cuántos lugares en la Escritura predica, o, enseña, especialmente el libro de Apocalipsis, sobre tener el sello de Dios. Ahora, después de anoche, basando y viendo lo que era el sello de Satanás, era rechazar el Evangelio, el jubileo, el Evangelio es la buena noticia. ¿Es correcto? Y ese es el año jubilar para cada hijo caído de Adán. Después de haber recibido sus grandes beneficios del Evangelio que se les ha dado, y lo rechazan, entonces, según el Testamento, son sellados fuera del reino. Tienen que servir a su amo el resto de sus días. Apocalipsis 9, 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 13 Ahora bien, ¿qué es? ¿Cómo fueron sellados? Eso fue sellado por la oreja. Porque la fe viene por el oír. Y si se corta la audición del Evangelio, no me refiero a la audición física, sino a la audición espiritual. Tus oídos espirituales para las cosas buenas de Dios han sido marcados. Lo rechazaste por última vez. Entonces estás sellado. Puede que seas muy religioso. Ahora bien, dices, ¿es posible que una persona pertenezca a una iglesia, hermano Branham, asista a la iglesia y sea muy sincera con toda su sinceridad, y aún así esté perdida? Absolutamente. Correcto. Las personas más sinceras que he visto eran paganos e infieles. Igual de sinceros, sacrificando a sus bebés, torturándose y toda la sinceridad imaginable. Los maometanos sinceros. Los budistas sinceros. Los jainistas son sinceros, tan sinceros que no tocarían ni una hormiga ni nada. Muy sinceros, mucho más allá de cualquier cosa que el cristianismo haya producido jamás, que yo pueda ver, especialmente hoy en día. La sinceridad no significa nada. La Escritura dice, hay camino que al hombre le parece correcto. Parece que debería estar bien, pero Dios tiene un camino. Y tienes que venir, no por el camino que parece correcto, sino por el camino que Dios dice que es correcto. Amén. Ese es el camino de la cruz. Proverbios 14, 12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 14. Ahora, en el libro de Efesios leemos que es el sello de Dios. Vemos que es el sello del diablo. En Hebreos 10, primero, veremos el sello de Dios. Porque si voluntariamente renegamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si la verdad ha sido presentada, Jesucristo vino a la tierra para presentar la verdad. Y no solo la verdad presente, sino que Él era la verdad. Y los religiosos de aquella época decían, sabemos que tiene telepatía mental. Nos damos cuenta de que les lee la mente. Pero creemos que todas sus sanidades y cosas que hace son obra del diablo, porque no está de acuerdo con nuestra denominación. Así que dijeron, es un diablo. Jesús dijo, pueden decir eso contra el Hijo del Hombre. Porque se les ha presentado la verdad. Saben que es la verdad. Nicodemo lo expresó así. Sabemos, Rabí, que eres, nosotros, ¿quiénes? Los fariseos. Sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Lo sabemos, porque nadie podría hacer las cosas que haces si Dios no estuviera con él. Y sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Ahora bien, tuve que venir aquí a escondidas en plena noche para hablar contigo. En otras palabras, una tradición. Separar a los hombres por sus tradiciones. Vaya. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 15. Y miro eso, y veo entonces a ese gran Cristo de pie allí. Dijo, ahora, pueden decir eso contra el Hijo del Hombre, porque la expiación aún no se había hecho. Cristo estaba allí, pero estaba en la célula sanguínea con una cáscara. Pero cuando esa célula sanguínea fue rota por la lanza romana, debido al pecado en el Calvario, y el Espíritu Santo fue liberado entonces sobre cada creyente que vendría a través de la sangre derramada, él dijo, cualquiera que diga una palabra contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón en este mundo ni en el venidero. En otras palabras, fariseos, el Espíritu Santo no está en el mundo ahora, así que está liberado sobre cada creyente. Así que serán perdonados, pero un día vendrá el Espíritu Santo, y entonces que esa generación diga algo en contra y llame a esas mismas obras el diablo, y nunca serán perdonados en este mundo ni en el venidero. Mateo 12, 32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 16. Ahí está. Pablo lo retoma. En Hebreos 10 dice, si no creemos, o pecamos, ¿y qué es el pecado sino la incredulidad? El que no cree ya ha sido condenado. Si voluntariamente no creemos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una temible mirada al juicio, la indignación ardiente que ha de devorar al adversario. Qué fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que necesitamos. Si hemos servido al Señor, cristianos, todos estos años, es hora de que dejemos de comer leche. Es hora de que podamos comer carne fuerte. La carne fuerte está aquí para nosotros. Y el Espíritu Santo nos la dará, si tan solo nos abrimos y le permitimos hacerlo. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, Hebreos 10, 27, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 17. Ahora bien, si rechazas la verdad cuando se presenta, tus oídos estarán cerrados. Te alejarás de Dios. Eres muy religioso. La Escritura dice: impertinentes, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, todas las formas, muy fundamental, apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que van de casa en casa y se llevan a mujerzuelas cargadas de diversas concupiscencias, que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así es. Esa es la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí es donde se ancla mi fe, en la palabra de Dios, no en la tradición de los hombres, sino en la palabra de Dios. Ahí es donde me mantuve firme hace 23 años. Ahí es donde quiero estar firme cuando Jesús venga, o cuando la muerte venga a liberarme de esta vieja casa de peste en la que vivo. Amén. Firmes en la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca fallará. Es inmortal, eterna. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 2 Timoteo 3, 7. Siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 18. Entonces, la gente piensa que solo porque vas a la iglesia, dijeron: oh, eso es todo lo que tengo que hacer, es ir a la iglesia, ser una buena persona. Eso está mal, hermano. Estás engañado. Es cierto. Esaú también era una buena persona. También Caín era una buena persona. Ambos adoradores, creyentes. Caín no era un infiel. Era creyente. Llegó, construyó una iglesia, hizo un altar, lo decoró, se arrodilló, oró y adoró a Dios. Y Dios lo rechazó porque no tenía la revelación espiritual. Vino con sinceridad de corazón. ¿Te imaginas a un hombre que llega, sabiendo que su destino eterno dependía de su sacrificio, entre la muerte y la vida, y que llegara voluntariamente ignorante? No, Señor. Vino con la integridad de su corazón y se propuso, pero, verás, hermano, toda tu sinceridad no significa que sea cierto. Dios solo ha prometido un camino. 19. ¿Cómo creen que Abel supo que debía traer un cordero en lugar de una manzana, o como quieran llamarlo? ¿Cómo supo que debía traer un cordero? Porque en aquellos días no se había escrito la Biblia, le fue revelada por el Señor. Jesús dijo, después de bajar del monte de la transfiguración: aquí está. Ahora quiero que lo entiendan. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús dijo: ¿quién dicen que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno dijo: bueno, algunos dicen que eres Moisés, otros que eres Elías, y otros que eres el profeta. Él dijo: eso no es lo que pregunté. ¿Qué dicen que soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Cristo.
Lucas 9:18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. 20. Ahora bien, la Iglesia Católica dice que hay una roca allí, y que esa roca era Pedro. Y edificaron la iglesia sobre Pedro. La Iglesia Protestante dice: no, fue Jesús. Discrepo con ambos, simplemente. No fue ninguno de los dos. Porque Pedro acababa de decir: miren, él dijo: ¿quién dicen que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, nunca lo aprendiste en ninguna escuela de teología. Nunca lo aprendiste de ninguna otra manera sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Verdad espiritual revelada de Jesucristo. Si solo estás alterado y emocional, eso no funcionará. Tiene que ser un testimonio directo de que Dios mismo, por elección, te ha llamado y te ha revelado a Cristo. Amén. Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:29. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. 21. Algunos vienen a la iglesia solo por la emoción. Algunos vienen solo a cantar. Algunos vienen solo para disfrutar de los buenos cantos. Eso está bien. Algunos vienen y se unen solo para ocultar su maldad y ganarse un poco de prestigio en el vecindario. Algunos vienen con sinceridad, pero nunca reciben el toque de Dios. Pero cuando Dios llama a un hombre, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Y a todo lo que venga, yo le daré vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Espero que lo entiendas. Hermano, es la obra del Espíritu Santo revelándose a la persona, no por alguna emoción, no por algo que debas hacer o no, ni por esto, aquello o lo otro. Todo eso está bien. Esos movimientos y obras, y gritar, bailar y hablar en lenguas. Todo eso está bien. Pero lo primero, tiene que ser una revelación espiritual que Dios le ha dado a la persona, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, llamando. Así es. Sin eso, hermano, solo estás imitando, solo fingiendo. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 22. Aquí en Efesios veremos qué es el sello de Dios. Efesios, capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Para que seáis, alabanzas de su gloria, los que primeramente esperasteis en Cristo, en quien también esperasteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice: por tanto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Cuánto tiempo? Hermano arminiano, solo quiero molestarte un poco, pero discúlpame. ¿Cuánto tiempo? Hasta el día de tu redención, no de una reunión a otra, de un avivamiento a otro, hasta que sean arrastrados por todo viento de doctrina, de columna a columna. Pero un hombre que una vez lleno del Espíritu Santo tiene la promesa de vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna. Y nunca vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere.
Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Efesios 1, 12. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 23. San Juan 5, 24. La palabra de Jesucristo inspirada. Cuando crees, y no puedes creer a menos que Dios te llame primero. Y entonces el Espíritu Santo te lo revela en tu corazón diciendo, cambia. Entonces eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Ahí estás, no zarandeado por todo. Si eres zarandeado de un lado a otro, metodista una semana, bautista la siguiente, presbiteriano la siguiente, y vas de misión en misión, tengo algo que decirte. Aún no eres estable. Oh, di. Hermano Branham, pero mira, tengo mucho, no puedo evitarlo, hermano. Tengo que apegarme a la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Hoy me levanto y mañana me voy, recaigo al día siguiente, vuelvo al siguiente, y me voy a la ruina, y todo. Porque si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Amén. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 24. Ya es hora de que Pentecostés se enderece, ¿no creen? Miren lo mundanos que se volvieron. Tan mundanos, como los demás. La vieja generación ha muerto. Y los jóvenes vienen a divertirse y a difundirlo todo en teología y demás, y se imitan hasta que la gente actúa igual que el resto del mundo. Son un pueblo separado cuando se acercan a Dios, un sacerdocio real, una nación santa, que da alabanzas a Dios, fruto de labios, que da alabanzas a su nombre. Amén. Así es. 25. El sello es una obra consumada. Dios ha completado su obra en esa persona. Amén. Y el sello del diablo es una obra consumada. El diablo se apoderó de él. Dios no pudo hacer nada con él. Llamó a su corazón. Él no escuchó, así que siguió alejándose. Dios no quiere que nadie perezca. Con paciencia, envió a otro predicador del Evangelio, mostró señales y prodigios, etc. El Espíritu Santo dijo, mejor escúchalo. Apartó la mirada por última vez. Entonces su amo le tapó el oído espiritual. Se volvió impetuoso, altivo. Bueno, tengo un doctorado, o una licenciatura en Derecho, ¿por qué tengo que escuchar a esos locos? Lo abordaremos en unos minutos, y descubrirán que es lo mismo que sucedió en los primeros días. Sí, lo es. 26. Pertenezco a la mejor iglesia de la ciudad. Pertenezco a la clase más alta de la ciudad. Lo tengo todo bajo control. Soy fulano. ¿Quién eres tú, después de todo? 1,80 m de tierra. Amén. Eso es todo. Todos hechos iguales. Amén. Envuelve un traje de $100 alrededor de un cuerpo que vale 84 centavos y actúa como si fueras alguien. Así es. La investigación química demuestra que un hombre que pesa 150 libras vale 84 centavos. Una mujer, menos. Claro. Ahora bien, eso no es broma, es la verdad. Y te pondrás un traje de $100 encima, o un abrigo de piel enorme, y caminarás por la calle con la nariz en alto, porque perteneces a la iglesia de fulano. Es hora de que regreses al altar, arreglándote con Dios, antes de que Satanás te selle fuera del reino. Amén. Esa es la verdad. Sabes que es la verdad. Tu conciencia incluso te dice que esa es la verdad, a menos que hayas cruzado la línea divisoria. Cruzas la línea divisoria, has sido entregado a una mente diabólica, un engaño, para creer una mentira y ser condenado por ella, creyendo que tienes razón. 27. Recuerden que Esaú creía tener razón. Era hermano gemelo de Jacob. Jacob era un poco pícaro en cierto sentido. Pero algo sí tenía, la recompensa por la primogenitura. Tenía toda su alma puesta en ello. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. No se trata tanto de si puedes conducir esto, o tener el mejor lugar de la ciudad, o la iglesia más grande, etc. Concéntrate en lo esencial, la primogenitura. Amén. Ay, Dios mío. Me siento religioso. Miren. Hoy creo, algunos dicen, bueno, hermano Branham, espere un momento. Yo también soy pentecostal, y he gritado, y he hablado en lenguas y cosas así.
Eso es un don de Dios, ¿es cierto? No. 28 Mira, mi primo me dio este traje, pero eso no me hizo un Branham. Eso fue un don. Nací Branham. Esto es un don de un Branham. Amén. ¿Y si me llamara John si tuviera un don de un Branham? Eso no me haría un Branham. Hay que nacer cristiano por el Espíritu Santo, no por alguna demostración, aleluya. Sellado, una obra terminada de Dios en el reino. Amén. Sé que soy ruidoso, pero si te sintieras como yo, también lo serías. Fíjate. Todo lo que no tiene emoción está muerto. Tu religión no tiene ni un poquito de emoción, mejor entiérrala. De acuerdo. Así es. 29 Dios sellando, terminando su obra, el Espíritu Santo, Dios, antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser hijos e hijas de Dios, completó el programa, lo puso todo en orden, nos llamó, y luego llamó a tu corazón. Tú escuchaste, viniste a él. Envió al predicador, predicó el Evangelio, te dio entendimiento. Lo aceptaste como tu Salvador personal, te acercaste y dijiste, Señor, ponme a tu servicio. F4:30 Y el Espíritu Santo de la promesa descendió y terminó la obra. Luego te selló hasta el día de tu redención, sellado en el reino de Dios. Todo terminó. La puerta se cerró, y estás dentro con Cristo. El Espíritu Santo te selló allí, y has partido a tu destino eterno. Amén. Extranjeros del mundo, peregrinos y forasteros, confesando que no sabes nada ni te importa nada del mundo. Tienes una alternativa. Ese es tu destino. Encontrarte con el Señor Jesús en paz. Amén. Esa es ciertamente la verdad. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 30 Miren el Calvario. Cuando esa célula sanguínea se albergó, Dios mismo descendió, construyendo a su alrededor una célula sanguínea en el vientre de María. Esa célula sanguínea desarrolló otra célula, una célula sobre otra. Y nació, el Hijo de Dios nacido de una virgen. Dios estaba dentro de él, el Espíritu. Luego, en el Calvario, se convirtió en un sacrificio de sangre. Y una lanza cruel embalsamó su cuerpo y rompió esa célula sanguínea. De ella surgió la vida, brotando de la vida. Agua, sangre, espíritu. Y ahora ese hombre, al venir a Jesucristo hoy, y al venir a través de la sangre, entra en la célula sanguínea en comunión por el Espíritu Santo, se convierte en parte de Dios, tiene la vida de Dios en él, se convierte en hijo e hija de Dios. Es tan imposible que ese hombre se pierda, como lo es que Dios mismo se pierda. 31 Porque yo les daré vida eterna. Eterna viene del griego zoe. La vida misma de Dios. La vida de Dios reside en cada persona. Y estás sellado por ella hasta el día de la redención. Ese es el sello de Dios. Y cuando lo haces, te vuelves como Cristo. Amas a quienes te odian. Tu propósito es hacer la voluntad del Padre. Reúne a todos los hermanos, abraza a tus enemigos y ámalos. Y las grandes obras del Espíritu Santo no se regocijan en la iniquidad, sino en la verdad. Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 13:6 No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ves lo que quiero decir? Aquí, no puedes levantarte y decir, oh, gloria a Dios, los superamos. Aleluya. Mira allá, el viejo nido de buitres. Hoy no tienen nada. Te digo, nuestra escuela dominical es más grande que la de ellos, y hemos hecho esto, aquello y lo otro. Gloria a Dios, mira a toda nuestra clase subiendo en Cadillacs. Mira lo que han conseguido sobre los viejos Forte. Puede que estén mucho mejor que tú. No te regocijes en la iniquidad, sino regocíjate en la verdad. Amén. Oh, Dios. Todo lo cree, todo lo espera, persevera, paciencia, bondad, mansedumbre, paciencia. Ese es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. 1 Corintios 13:6 No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23 Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 33 Lo encubrimos con algo más.
Porque puedes imponer las manos sobre los enfermos y sanan, y dicen, bueno, hermano, sí que lo tiene. Porque alguien puede hablar en lenguas, y alguien da la interpretación. Hermano, sí que lo tiene. Sí, señor. Sé que lo oí hablar en lenguas. Sé que lo tiene. Lo he visto sanar enfermos. Tuvo una visión. Tuvo una revelación. Oh, predica, nunca has oído a un hombre predicar así. Ninguna de esas cosas es señal de que lo tienes. Pablo dijo, aunque hable en lenguas como los hombres y los ángeles, aunque tenga el don de profecía, entienda todo el conocimiento y la sabiduría de la Biblia, y todo, no soy nada. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día bajo esta misma teología y con fe, y dirán, pues bien, ¿no he echado fuera demonios en tu nombre? ¿Y en tu nombre he predicado, profetizado? He hecho muchas obras poderosas. Él dirá, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ni siquiera los conozco. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 34. Dios es el juez eterno. Tengan o no el Espíritu Santo, nadie puede juzgarlos. Solo Dios. Pero tenemos una señal que dice, por sus frutos los conocerán. No por su afiliación a la iglesia, sino por sus frutos los conocerán. En ninguna parte de la Biblia se dice que la afiliación a la iglesia sea una señal. En ninguna parte de la Biblia se dice que gritar sea una señal. En ninguna parte de la Biblia se dice que hablar en lenguas sea una señal. En ninguna parte de la Biblia se dice que sanar enfermos sea una señal. La señal del creyente son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu no son ver visiones, sanar enfermos, hablar en lenguas ni gritar. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad y paciencia. Amén. Ese es el sello de Dios. Amén. Puede que suene un poco superficial, pero en unos minutos continuaremos con el Antiguo Testamento. Así es. Sácalo a la luz y descubre si es justo lo que buscas. Esa es la verdad. Hermano, si te recuperas y te pones en marcha, Dios sacudirá a esta nación con un avivamiento. Pero tienes que volver a Dios, despojarte de todo peso, del pecado que te asedia, y correr con paciencia la carrera que tienes por delante, mirando al autor y consumador, no a la iglesia, en lo que viene. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 35. El sello de Dios. En Ezequiel, capítulo 9, los que tienen sus papeles, anótenlo, el profeta Ezequiel fue arrebatado en una visión, muchos años antes, unos 50 o 60 años antes de la venida, no me refiero a eso. Me refiero a unos 500 años antes de la venida. Y luego, cuando lo hizo, fue arrebatado en una visión. Y vio cosas que no estaban bien. Hombres sentados de espaldas al altar, etc. Y lo llevó a la ciudad, a la puerta superior. Y observen ahora. Dijo, y le mostró la ciudad, y la iniquidad y todo lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén. Fíjense ahora, él designó una ciudad, un lugar. Y dijo en la ciudad de Jerusalén donde esto estaba sucediendo. Y entonces vio a 6 hombres que venían con armas destructoras en sus manos. Escuchen, cuando el hombre desprecia la misericordia, solo queda el juicio. Dios es amoroso y no quiere que nadie perezca. Pero si pereces, lo haces tú mismo. Lo haces por libre albedrío. Lo haces por deseo. Dios no quiere que lo hagas, pero lo haces de todos modos. Te abres camino hasta allí. Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio interior de la casa de Jehová.
Y he aquí junto a la puerta del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, poniéndose de pie al oriente. Ezequiel 9, 2. Y he aquí 6 hombres que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno tenía en su mano un instrumento de destrucción. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual llevaba a su cintura un tintero de escribano. Y entrando, se detuvieron junto al altar de bronce. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 36. Observen, entonces, que cuando vio a 6 hombres venir con armas de matanza, salió del altar el hombre vestido de blanco, completamente cubierto con un tintero de escribano a su costado, versículo 3. Y observen, antes de que los hombres pudieran atravesar la ciudad y matar, dijo: Id primero vosotros, la misericordia de Dios primero, antes del juicio. Estoy seguro de que eso es lo que Estados Unidos está oyendo ahora. La misericordia de Dios presentada al pueblo antes del juicio. Entonces, cuando vio a este hombre salir, escribano con un tintero a su costado, dijo: Entrad en la ciudad y sellad la frente de esos hombres de Jerusalén que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Por lo demás, antes de la gran destrucción del año 96 DC, cuando Tito asedió los muros de Jerusalén, la ciudad, el Espíritu Santo salió primero, el hombre vestido de blanco con los marcadores y el lápiz a su costado, para marcar a los hombres que gemían y clamaban por la abominación que se cometía en la ciudad. Dios lo predijo para que estuvieran seguros de estar preparados. Ezequiel 9, 2. Y he aquí 6 hombres que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno tenía en su mano un instrumento de destrucción. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual llevaba a su cintura un tintero de escribano. Y entrando, se detuvieron junto al altar de bronce. Ezequiel 9, 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó del querubín sobre el cual estaba, al umbral de la casa. Y llamó al hombre vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, Ezequiel 9, 4. Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. 37. Quiero preguntarte algo. Si ese mismo ángel viniera a la ciudad, que era el Espíritu Santo, vestido de blanco, semejante a su pureza, si ese ángel viniera a la ciudad esta noche y recorriera las iglesias pentecostales, donde encontraría hombres que gimen, clamen y supliquen toda la noche en oración por la abominación que se comete en la ciudad, ¿a quiénes señalaría? Pronto descubriremos quién tiene el Espíritu Santo. Suspirando y clamando, ¿por qué nos volvemos tan descarados, tan indiferentes? Tal vez una breve oración al levantarnos y decir: Dios me bendiga a mí, a María, a Marta y al resto de la familia. Los demás hacen lo mejor que pueden. Y hombres y mujeres en la calle, pecando, sabes que es cierto. No más carga por los perdidos. Déjenlos ir de todas formas, siempre y cuando podamos hacer un poco de proselitismo y contribuir a nuestra causa, consolidar nuestra denominación para que sean los más grandes y atraer a más gente a la iglesia, entonces estaremos satisfechos. Hermano, eso es el clásico aceite de ricino, pero te curará. Así es. Amén. Espero que lo entiendas. 38. Solo para que mi organización me convierta en el presbítero principal el año que viene, y tal vez sea un hombre de distrito o algo así. Eso es todo lo que le importa al predicador. Vamos, predicador, nos lo vamos a llevar. Es cierto. ¡Ay, qué orgullo!, cuando deberíamos estar de rodillas llorando por los pecados, la abominación y la desgracia que se ha hecho en la ciudad. Parecemos tan despreocupados por los perdidos. Amén. Amén. Es cierto. Saben que es la verdad. Despreocupados por los perdidos, solo para que nuestra iglesia sobreviva, para que tengamos la mayor congregación el domingo. Todos se quedan en casa el domingo por la noche viendo la televisión. Hoy estuve en una de las iglesias más grandes de la ciudad. Uno de los miembros dijo: Tenemos 3000 personas aquí el domingo por la mañana. El domingo por la noche no tenemos ni la mitad. Todos vienen a la iglesia a practicar su religión, y vuelven a casa, ven la televisión, dan un paseo por el campo. Es una vergüenza. Demuestra que les falta algo en el corazón. Amén. 39. Cuando era liniero de la compañía de servicios públicos, un día fui a una habitación a cobrar la factura de la luz. Una viejecita apareció en la puerta, con la ropa puesta como para caber en una caja de aspirinas, y bailaba por la pista. Un tipo con un violín viejo estaba en la radio.
Ella bailaba por la pista. Dijo, ¿qué quería? Y yo dije, la factura de la luz. Ella dijo, dijo, estaba a punto de bajarla. Así que volvió a bailar por la pista. Y ese tipo empezó a poner una música vieja y tonta, como ese viejo boogie boogie que ya ni siquiera se puede comer en un restaurante por esa razón. Ese chirrido, ese profano, madre mía. Con razón el mundo está contaminado. Tienen la mente puesta en el sexo, la suciedad y las cosas impías. Hasta los predicadores lo hacen. Amén. Es una vergüenza. 40 personas se hacen llamar poseedoras del Espíritu Santo y tocan esas viejas y sucias melodías. Hermano, ese es el buitre que llevas dentro, alimentándose de eso. Necesitas al Espíritu Santo que se alimente de la palabra de Dios. Amén. No estoy enojado contigo, pero, hermano, tienes que conocer la verdad. Amén. Por eso no puedes tener una reunión de oración. No tienes tiempo para eso. Solo te interesa una cosa. Mejorar la iglesia un poco, enseñar a tu gente, vestir mejor, conducir un coche mejor, conseguir un trabajo mejor, pagar más diezmos. Eso es todo. Vivir en mansiones y demás, oh, misericordia. Y los paganos mueren, 140.000 al día, sin conocer a Jesucristo. Sacan todo tipo de dinero para todo lo demás. El pobre misionero en el campo desangrándose, muriendo de hambre. Porque se levantarán en el día del juicio, te condenarán y te enviarán lejos. Su testimonio los condenará. Amén. Entonces habla del sello del Espíritu Santo. Amén. 41 Muy bien. Ahí lo tienes. Bailó por toda la pista y se olvidó de que yo estaba allí, se perdió en esa canción, una cancioncita, una especie de vieja canción. Y entonces dijo, disculpe. Dijo, me encanta bailar. Y yo dije, ya veo que sí. Así que firmé la factura y subí. Unos minutos, bajaba por un poste, y el Dr. Brown, en una iglesia magnífica de la ciudad, me dijo, hola, Billy. Y yo le dije, hola, Dr. Brown, ¿cómo estás esta mañana? Dije, bien. Dije, Billy, ¿cómo te va en el tabernáculo? Dije, bien y genial. Dije, ¿sigue habiendo buena gente? Dije, sí, ajá. Dije, he oído que tu congregación aguanta bastante bien. Dije, sí, por la gracia de Dios. Él dijo, ¿sabes lo que hice, Billy? Dijo, esta iglesia tiene 5.000 miembros. Dijo, algunos están en California, otros en todas partes. Dijo, eso es desde hace 50 años. Algunos han muerto y todo, pero siguen siendo miembros de la iglesia. Eso es todo. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, envié 1000 tarjetas y les pregunté a las personas si se comprometerían a asistir a la reunión de oración de los miércoles por la noche, al menos 6 meses al año. Eso les permitiría faltar a todos los demás servicios y asistir 6 meses al año. Y dijo, ¿sabes cuántos respondieron? Dije, no, no lo sé. Dijo, 5. Dije, ¿sabes qué? Le conté esta historia. Dije, ¿ves a esa ancianita de ahí abajo bailando por la pista casi desnuda, gritando Dodley, 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 así, mientras ese tipo, el viejo Clayton McMichael, tocaba ese viejo trasto salvaje, como se le llamara? Dije, ¿crees que? Sacó la radio, le dio un beso por la radio y le dijo, adiós, cariño, te veo en el viejo Zarzal, como se le llamara esa noche. Dije, ¿crees que el señor McMichael tiene que hacerle firmar una tarjeta para ir? Empeñaría lo que llevara puesto para ir. Claro. Porque, en el fondo, no podría vivir sin él. Y dije, lleven a ese grupo de feligreses tibios al altar y déjenlos orar hasta que el Espíritu Santo les encienda el alma. No habrá tarjetas para firmar. Dios está en sus corazones, Dios va a la iglesia. Le encanta adorar. Amén. Bueno, dirán, esos eran los metodistas, los bautistas. Esos también son pentecostales. Amén. Así es. Ahí estás. 42 Sella a los que gimen y claman por las abominaciones. Los demás, no te acerques. Eran muy religiosos, pero no te acerques. Déjalos en paz. No les interesa, y no les interesaba mi obra. Yo no me intereso en ellos ahora. Dios les dio su oportunidad y no la escucharon. Simplemente siguieron adelante. Así que cuando eso se cumplió, el ángel regresó y dijo, atrapó a todos los que lloraban y suspiraban, agobiados por los pecados de la ciudad. Dijo, muy bien, ángeles, ustedes con las armas destructoras, vayan y destruyan todo por completo. Y eso se cumplió. Ezequiel 9:4 Y le dijo Jehová,
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdonéis vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Ezequiel 9:6 Matad a todos, desde viejos hasta jóvenes, desde doncellas hasta niños pequeños y mujeres. Pero no os acerquéis a ningún hombre sobre el cual esté la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron entonces por los ancianos que estaban delante del templo. 43 El día que Jesucristo fue crucificado, enviado de regreso, él dijo, blasfemaste contra mí. Serás perdonado. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, jamás será perdonado. Porque el pueblo no estaba sellado. La obra de Dios aún no había terminado. El sacrificio no se había hecho. Jesús no había sido crucificado. El Espíritu Santo no había venido. Pero en el día de Pentecostés, cuando vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y aquellos judíos que habían estado llorando y suspirando por la abominación en la ciudad, estaban en un aposento alto, todos unánimes, sin decir, mi iglesia es mejor que la tuya. Y yo pertenezco a esta de aquí, y nuestra iglesia tiene la mejor gente. Todos estaban en un mismo lugar cooperando en el avivamiento, y todos unánimes, porque tenían la promesa de algo. Dios reunió a su pueblo. Y vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Salieron a las calles, sin hablar un idioma desconocido. Dios hizo de cada uno de ellos un predicador. Al salir, predicaban en un idioma que todos entendían. Así es. Y cuando salieron a predicar en todos los dialectos, Dios tuvo que hacerlo. Ese fue el único día en que pudo hacerlo. Ustedes, el Evangelio comenzará a difundirse desde Jerusalén. Permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y se extendió desde Jerusalén a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Era la única manera en que Dios podía hacerlo. No fue una confusión, no. Era muy diferente de Babilonia. En Babilonia no podían entenderse. Pero aquí, Él enderezó a Babilonia para que pudieran entenderse. Creo que hoy es el momento en que Dios debe enderezar, cuando los hombres deben dejar que Dios enderece sus corazones, para que puedan entenderse. Amén. Amén. Dios, ten piedad. Génesis 11:9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mateo 12:31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Lucas 24:47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 44 Oh, amigos, los amo. Pero miren, tenemos que volver a la palabra. Es cierto. Dicen, hermano Branham, no cree en hablar. Claro, creo en hablar en lenguas. Pero hay que ponerlo en su lugar. Creo en la sanidad divina, sin duda. Hay que ponerlo en su lugar. Creo en gritar, sin duda. Hay que ponerlo en su lugar. Todo va en su lugar. Es cierto. Pero lo sacamos de su lugar. Amén. Eso es muy fuerte. Pero solo examínenlo y vean una vez, y vean si no es correcto. 45 Observen, cuando vino el Espíritu Santo, Dios selló a ese pueblo en el reino de Dios.
Y aquellos judíos se pusieron de pie y se rieron de ellos, se burlaron de ellos, diciendo: estos hombres están ebrios de vino nuevo. Salieron de allí alegres, sin miedo, con el corazón encendido, ardiendo en el amor de Dios, saliendo a predicar, aunque no podían hablar su idioma, y Dios hablaba a través de ellos al pueblo, hablándoles de la resurrección de Jesucristo. Dios mismo les hablaba, hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo hablaba el idioma de la gente que los escuchaba, les predicaba el Evangelio. Hechos 2:12 y todos estaban atónitos, y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué significa esto? Hechos 2:13 otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. 46 En el día de Pentecostés, donde las lenguas se confundieron en Babilonia, Él los reunió en una sola comunión en Pentecostés. Amén. Lo que el diablo hizo en Babilonia dispersó la hermandad, Dios la unió en Pentecostés. El Espíritu Santo mismo hablando a través del pueblo, al pueblo. Y de nuevo, mientras se maravillaban, dijeron: bueno, ¿qué sabes tú de eso? Oímos a los hombres en nuestro propio idioma. ¿Qué sabes tú de eso? Y algunos dijeron: ja, ja, ja. Lo oímos hoy en Pershing Square. Seguían siendo Babilonia. Dijeron: pero si están todos ebrios de vino nuevo. Hermano, cuidado con lo que has hecho allí. Dios les dio un llamado, y lo rechazaron. Hechos 2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2:13 Otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. 47 Pablo vino predicando. Pedro, Santiago, Juan, todos predicando el Evangelio. El bautismo del Espíritu Santo, las obras consumadas de Dios, el sello del Dios vivo. El ángel había marcado a cada judío que lo recibiría y lloró. Miren, Pablo dijo: no he impedido nada, sino que día y noche, con lágrimas en los ojos, les he advertido y les he predicado, sin retener nada que les sea útil. Miren eso. Lo que necesitamos hoy son más hombres de rodillas, no esas profesiones sin lágrimas, sino un verdadero nacimiento del Espíritu Santo. ¿Qué creen que pensaría John Smith esta noche si pudiera resucitar y ver nuestra iglesia bautista en el estado en que se encuentra? John Smith oró toda la noche y lloró hasta que se le cerraron los ojos por la mañana. Y su esposa tuvo que llevarlo a la mesa para desayunar. Llorando. Me pregunto, ¿dónde encontramos a un predicador bautista haciendo eso esta noche? ¿Y Alexander Campbell? ¿Qué hay de John Wesley, para ustedes los metodistas? Ahora, ustedes los pentecostales, ¿qué hay de la calle Azusa? ¿Qué hay del principio, cuando regresaron allí y todo era unánime y un solo lugar, y oraron hasta que Dios los puso bajo el poder del Espíritu Santo? Ni siquiera tenían un cancionero. Dijeron que sería demasiada preocupación. ¿Qué diría la calle Azusa hoy al verte levantarte aquí con una cara pintada y arreglada, corriendo de un lado a otro y haciendo proselitismo? Sería una vergüenza para esos santos. Amén. Sé que es un poco duro, pero, hermano, es la verdad. Amén. Hechos 20:20 Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, Hechos 20:31 Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 48 Fue entonces cuando los judíos recibieron el Espíritu Santo. Y quienes tuvieron la oportunidad de oírlo, Dios les habló a través de los predicadores bajo inspiración, predicándoles el Evangelio, incluso cuando ni siquiera sabían lo que decían. Predicaban el Evangelio a esos judíos, y ellos lo rechazaron. Dios predicó el Evangelio a lo largo de la historia, aproximadamente desde el año 33 hasta el 96 d.C. Los judíos seguían rechazándolo. Dios se volvió hacia los gentiles, y entonces la misericordia del ángel, el ángel de la misericordia dejó a todos esos judíos y se fue a la iglesia gentil. Pablo dijo: He aquí, nos volvemos a los gentiles. Ellos lo oirán, y se puso a predicarles. Luego, cuando llegó el gran momento, toda la gran confederación de iglesias se unió y entró en la ciudad, y Tito le asitió, y durante años los mantuvo allí, 2 o 3 años, hasta que murieron de hambre. Y cocieron a sus propios hijos y se los comieron. Y luego los masacraron al entrar, hasta que no tuvieron piedad de nada, para cumplir lo que dijo Ezequiel. Totalmente destruida, la sangre corrió por el suelo. La ciudad fue incendiada. Y no quedó piedra sobre piedra, porque Dios envió la obra terminada desde el Calvario, y la gente hizo oídos sordos, y el diablo les perforó la oreja. Y así siguen hoy. Amén. Ezequiel 9:5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdonéis vuestro ojo, ni tengáis misericordia.
Ezequiel 9, 6. Matad a todos, desde viejos hasta jóvenes, desde doncellas hasta niños pequeños y mujeres. Pero no os acerquéis a ningún hombre sobre el cual esté la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron entonces por los ancianos que estaban delante del templo. Mateo 24, 2. Entonces Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Marcos 13, 2. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21, 6. En cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, y dijeron: A vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 49 dices: Eso es, ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Pasemos a Apocalipsis, capítulo 7, y veremos dónde se profetizó sobre los gentiles para este día. Observa. Capítulo 7 de Apocalipsis, la profecía dada para la iglesia gentil. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos, y vi a otro ángel que venía del oriente, con el sello del Dios vivo. Dijo a los 4 ángeles: Detén el viento, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí que el número de ellos fue sellado. Y fueron sellados 144.000, todas las tribus de los hijos de Israel. De las tribus de Dan Gad, 12.000, tribus de Aser, 12.000, tribus, Zabulón, 12.000, y 12 tribus de Israel, y 12 veces 12 son 144.000, todos los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 7, 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, Apocalipsis 7, 3, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. Apocalipsis 7, 6. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Apocalipsis 7, 7. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. Apocalipsis 7, 8. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. 50. Fíjense. Dicen: Hermano Branham, ¿qué es ese sello? Anoche alguien, hermano, eso dijo en la radio que el sello sería un tatuaje en la cabeza, el sello de Dios sería un tatuaje en la cabeza. ¿Qué era el sello de Dios en primer lugar? El sello de Dios era el bautismo del Espíritu Santo, no una marca en la cabeza, sino una marca en el corazón. Amén. No una marca específica. La apostasía te sella. Tus propias obras prueban lo que eres. Por sus frutos los conoceréis. Si niegan a Cristo, lo rechazan, están sellados en la apostasía por el diablo. Si son temerosos de Dios, aman a Dios, cristianos nacidos de nuevo, están sellados con el Espíritu Santo. Destino eterno. Amén. Hermano, me encanta esto. Esto es bueno para mí. Amén. Me ha mantenido durante todos estos años, me encanta esta noche. Solo desearía ser el doble de grande que ahora, para poder tener el doble. Amén. Es la vida para mí, Mateo 7, 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. 51. Miren. Y dijo: Los ángeles estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. ¿Qué significa vientos en la Biblia, si hay intérpretes bíblicos? Vientos significa guerras, contiendas, problemas. ¿Cuándo fue la guerra del mundo entero? Una vez desde entonces, una vez que el mundo entero estuvo en guerra. Y esa fue la Primera Guerra Mundial, cuando todas las naciones marchaban juntas. Y miren lo que dijo sobre esta guerra mundial.
Todos los ángeles destructores, surgieron para destruir el mundo en una guerra. ¿Lo entienden? Los ángeles de Dios con armas destructoras, surgieron para destruir el mundo, ¿y qué dijo el Espíritu Santo? Detengan los cuatro vientos, detengan la guerra mundial hasta, esta destrucción global, deténganla, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. El gentil nunca fue un siervo. El judío sí lo es. Y Juan los reconoció a todos. 144.000 judíos. Apocalipsis 7, 1. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 7, 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, Apocalipsis 7, 3, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 52. Miren, Dios está exagerando ahora, diciendo: Detengan estas guerras aquí. No permitan la destrucción total, la aniquilación total, hasta que hayamos sellado a 144.000 judíos. Entonces, en ese momento, observen lo que sucedió. El mundo entero iba a la guerra. Y de repente, se detuvo. Y he leído sobre el declive de la Primera Guerra Mundial. Nadie sabe hoy por qué se detuvo. Nadie dio órdenes para que se detuviera. Pero se detuvo el 11 de noviembre, ¿cierto? El 11º mes del año, a la 11ª hora del día, el 11º minuto después de las 11. ¿Qué era? Para que la gente de la 11ª hora pudiera entrar. Él dijo: algunos entran a 1 hora y reciben 1 centavo, y así sucesivamente. Y la gente de la 11ª hora recibió el mismo centavo que al principio. Gente de la 11ª hora. Y por esa época, quiero que se fijen, Juan reconoció a cada judío. Conocía su rango militar. Sabía sus nombres por tribu. Siendo Juan judío, dijo: todos estos son los hijos de Israel. Después de esto, versículo 9, miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar. No hubo un momento en que fueran marcados. Mateo 20, 9. Y viniendo los que habían sido contratados cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Apocalipsis 7, 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 7, 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, Apocalipsis 7, 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. 53. Israel, el judío está listo para ser sellado ahora mismo. Están sentados en Jerusalén, allá, esperando que alguien venga y les demuestre que Jesús es el Cristo. Así es. No se les puede enseñar una teología ingenua. Los judíos buscan señales. Y tienen que encontrar un ministerio que las haga, o no lo creerán. La iglesia de Estocolmo les envió 1 millón de Biblias. Las abrieron, comenzaron a leer y dijeron: si este Jesús de Nazaret es el Mesías, veámoslo hacer la señal del profeta, y le creeremos. Esperando la hora, y, hermano, cuando los judíos reciban el Evangelio, el tiempo de los gentiles habrá terminado. Dios regresará al judío con la misma certeza con la que estoy aquí. 54. Ahora, si me permiten, fíjense en esto por un momento. Fíjense. Cuando estas personas suben, y después de esto, sin tiempo determinado, después de esto contemplo, una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie delante del Cordero, vestidos de ropas blancas sobre, palmas en sus manos, y clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor de, los 24 ancianos, se postraron para adorar a Dios, diciendo: bendiciones, sabiduría, gloria, poder, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Apocalipsis 7, 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7, 11. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Apocalipsis 7, 12. Diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 55. Si esa no es una reunión del Espíritu Santo a la antigua, nunca he visto una. Cierto. ¿Quiénes conforman esta gran multitud? Entre el tiempo previsto del sellado de los judíos, Juan los vio, pero entre este tiempo, no se especifica cuándo fueron sellados. El Espíritu Santo comenzó a descender hace 50 años aquí en la calle Azusa, y se dispersó por todo el mundo con las bendiciones apostólicas de Dios a la antigua sobre ellos. Y de ahí provienen esos santos vestidos de blanco, de ese gran avivamiento que arrasó la tierra no hace mucho. Y ahora nos hemos vuelto tibios y agotados, y Dios se volverá hacia los judíos, tan seguro como que estoy aquí en esta plataforma. La gente ha rechazado el Espíritu Santo. Se ríen, se burlan de él. Y la gente sigue adelante, fingiendo tenerlo. Y la iglesia se ha adaptado a la iglesia mundana. Salen, antes lo hacían. Se vestían diferente. Hoy en día, les digo, es difícil conseguir que la gente venga al altar. Antes, la gente venía a la iglesia. Bueno, no tengo, hace poco, una niñita iba a cantar en un coro para mí. Dijo que no vendría porque no podía conseguir una de esas manicuras extravagantes. Y tuvo que cantar en un coro. Y lo escuché. Le dije: ahora no podrías cantar ni aunque quisieras. Así es. Hermano, soy un predicador anticuado que cree esto. Que un hombre tiene que ser probado antes de ponerse detrás de mi púlpito. Si llevas a algunos de estos chicos a un bar de carretera tocando la guitarra esta noche, y mañana por la noche vienen al altar, y a la noche siguiente predican el Evangelio, es una vergüenza para el Espíritu Santo. Amén. Juan dijo: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos más predicadores bautistas como Juan, que marquen la línea divisoria del Evangelio, que las astillas caigan donde sea. Amén. Tenemos a Hollywood en la iglesia, y necesita ser sacudido por el bautismo del Espíritu Santo. Saben que es la verdad. La iglesia del Espíritu Santo, vistiendo, actuando, ha llegado a un punto horrible. Llama a los predicadores a la plataforma. Bajan al altar a orar, y no pueden. Se hacen la ropa a medida y están arrugados en sus trajes, pagando $150 por un traje. Ni siquiera pueden doblarse. Amén. Saben que es la verdad. Mateo 3, 8. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, 8. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 57. Y mujeres allá afuera con sus uñas pintadas, un abrigo de $50 envuelto alrededor de ustedes, y un vestido de $100 puesto. No pueden arrodillarse. Ni siquiera tendrán hijos, practicarán anticonceptivos y llevarán a un pequeño perro mocoso por ahí, llamándolo algo, dándole el amor de un bebé. Entonces llámense la Iglesia del Espíritu Santo. Necesitan avergonzarse de sí mismas y arrepentirse. Amén. Esa es la verdad. Lo que necesitamos esta noche es que este grupo de imitadores del Espíritu Santo, este grupo de personas que imitan a la iglesia pentecostal, debería ir al camino de Aserrín aquí abajo y llorar allí abajo hasta que Dios descienda y les dé el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Eso es lo que necesitamos esta noche. Dios los bendiga, imitadores pentecostales. El altar está abierto, el camino de Aserrín está listo. Amén. Si quieren un avivamiento, comiéncenlo en su propia alma. Amén. Es una pena fingir, actuar como el resto de las iglesias, ir tras Babilonia, el pequeño socio, medio primo con el que andas. Amén. Que Dios los bendiga, amigos. Saben que es la verdad. Me dijeron que predico 2 horas. Lo he vuelto a hacer esta noche. Déjame decirte algo, hermano. Esa es la verdad. O estás marcado o estás marcado. Y si tienes un poco de ánimo esta noche, sabes que estás equivocado.
Aquí está el viejo sendero de Aserrín y un banco de duelo aquí abajo para que te quedes aquí gimiendo y gimiendo bajo los dolores de parto, hasta que Dios descienda y te llene del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dices, estás emocionado. Di, ¿cómo sabes de la calle Azusa? No tienes 50 años. ¿De qué estás hablando de la calle Azusa? Sé que no sé mucho, pero conozco a alguien que lo sabe todo, y él puede decírnoslo. Aleluya. Por eso sé que la iglesia pentecostal necesita un avivamiento del Espíritu Santo, no un montón de música, con un montón de payasos pintados. Necesitas salir de tu ciclo de tortuga, venir al altar y arrepentirte como lo hacen los demás pecadores. Amén. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Oh, Dios. 59 Sé que piensan que estoy fuera de mí, pero no es así. ¿Cuántos aquí quisieran tener una experiencia así? Levanten la mano. Todos aquí queremos tener una experiencia. Este altar está abierto. Están invitados a venir y arrodillarse conmigo. Y, predicadores, prepárense y despídanse. Vengan y arrodillémonos. Dios los bendiga. Tengamos un avivamiento. Cuando se ha dicho, vamos. El que quiera, venga y beba de las fuentes del agua del Señor libremente. Aleluya. Predicadores, vengan y arrodíllense alrededor de este altar como deben hacerlo. Amén. Vamos, buscadores. Los invito en el nombre de Jesucristo y desafíen su fe. Si quieren ver un verdadero avivamiento, vengan a iniciarlo en su propia alma. Amén y amén. Vengan, todos los oprimidos por el pecado, hay misericordia en el Señor. Y seguro que Él te dará gracia si confías en su palabra. Así es. Olvídate de ese vestido viejo y esos pantalones viejos. Deberías llevar un vestido de calicó, y yo, como predicador, debería llevar overol. Así es. Amén. Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 60 Ábrete camino. Alégrate. Aleluya. Alabado sea Dios por siempre. Muere a ti mismo. Aleluya. Vamos, predicadores. Pasen por aquí. Aleluya. Vamos, hermanos. El que quiera, venga y beba de la fuente de los arroyos de la vida. No te quedes ahí, levántate. Quédate ahí hasta que Dios envíe un avivamiento a tu alma. Oh, Dios, ten piedad, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda, Dios del cielo. Desciende, Señor Jesús, y bendice a este pueblo, y dales el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Ten piedad, Señor. Dios. Ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios descienda. Oh, Dios, el Dios vivo, desciende al pueblo. Y oh, el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, cae en medio de este pueblo, y el Espíritu Santo se apodera de cada corazón, Señor, y envía fuego en medio del pueblo hasta que Jesucristo sea formado en el corazón de cada creyente. Oh, Dios eterno, el autor de la vida, el dador de todo buen don, envía sobre este pueblo tus bendiciones, Señor, y deja que el poder de Dios los traiga. Aleluya. Aleluya. Concédelo, Señor Jesús, oh, Dios, ven. Oh, Dios misericordioso. Ven, Jesús, ahora, Señor, envía las bendiciones. Envía el Espíritu Santo, Señor Jesús, sobre este tu pueblo, Señor. Apocalipsis 22, 17 Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.